Hola, hoy vamos a empezar una serie de podcasts que tienen que ver con la psicología, pero dentro de muchas áreas. En realidad, este va a ser el primer episodio en el cual tengo aquí a mi papá, que es matrón de profesión, 35 años trabajando en el servicio público, y hoy día estamos aquí para hablar sobre la menopausia y qué impacto tiene eso como en la vida en realidad. Entonces vamos a ver primero por algo que quieras decir como sobre ti. Eh, ya lo dijiste, soy tu papá, tengo 35 años, trabajando en el servicio público como matrón. Para el que no entienda un poco qué se trata, me dedico a la obstetricia y a la ginecología. Actualmente trabajo en un centro comunitario de salud, pero he pasado por centros de salud, CESFAM, consultorios, postas de salud, etc. Ujú, ujú. Vamos a partir entonces como definiendo como qué es la menopausia. Mira, Diego, yo creo que para poder comprender bien el tema de a qué nos vamos a referir cuando hablamos de menopausia, yo quisiera que tanto tú como quienes nos van a ver pudieran comprender que entregar una definición técnica de lo que es la menopausia es súper simple, es el cese de la función hormonal en la mujer, ¿ya? Y el cese de la función hormonal en la mujer se traduce en la falta de la menstruación, Mm, ¿ya? Ese es como lo visible, ¿ya? Es como, es como el signo, es como lo que se puede medir, es como lo tangible, lo que se evidencia. Por lo tanto, la falta de la menstruación por un periodo igual o superior a un año se reconoce y se dice que es menopausia, mm, ¿ya? Pero todo lo que rodea a ese momento es lo que yo entiendo que las personas tienen que comprender cuáles son los cambios que van a ocurrir en ese periodo, ¿ya? Entonces, si tú me preguntas cuál es la definición de menopausia, como tal, es el cese de la función hormonal, es decir, y eso se traduce en la falta de la menstruación. Hoy día hay exámenes que permiten detectar biológicamente, de acuerdo a ciertos valores, tal vez antes de que ocurra, de que llevemos un año sin menstruación, que la mujer está en periodo posmenopáusico, ¿ya? Pero técnicamente se define así, ¿ya? La falta de la menstruación durante un año. ujú. Y sería, pero el cese de las hormonas serían como de las hormonas sexuales, como qué tipo de hormonas. Ese proceso ocurre solamente por la disminución de las hormonas sexuales, Mm, ¿ya? Las hormonas sexuales son dos en la mujer, el estrógeno y la progesterona, ujú, ¿ya? Lo que cesa es la función ovárica, es decir, el ovario deja, ¿ya?, de producir ese tipo de hormonas, mm, ¿ya? Hay otras partes del cuerpo involucradas también, como por ejemplo el hipotálamo, pero eso ya es un poco más engorroso de explicar, porque lo importante es que la mujer deja de producir hormonas sexuales, ¿ya? ¿Qué es lo que permiten las hormonas sexuales? Son las que dan de, el aspecto físico a la mujer de mujer, es decir, es responsable de los caracteres sexuales secundarios, desarrollo de las mamas, el desarrollo de los genitales, la llegada de la menstruación, que es lo más visual, la distribución grasa, la distribución pilosa, etcétera. Esas hormonas, ¿ya?, desaparecen paulatinamente del cuerpo de la mujer. ujú, mm. ¿Y cuál es la diferencia como entre la menopausia y el climaterio? Tal como te digo, pues, o sea, menopausia es el momento puntual de la falta de la menstruación Mm, durante un año, ¿ya? Entonces, pasa un año y la mujer dice, ah, ya, mira, el 5 de enero del 2026 fue mi última menstruación. Entonces podríamos decir retrospectivamente que hace un año atrás te llegó tu menopausia, ya. ¿ya? El término climaterio es un término que abarca mucho más, es decir, es un periodo variable de tiempo desde que empiezan a ocurrir estos cambios físicos, por decirlo de alguna forma, que puede ir de un año a 2 años antes de ese momento y que pueden durar también 2 o 3 o tal vez un poco más después de la menopausia. Entonces, si hablamos de perimenopausia, es lo que está alrededor de ese año, de ese momento. Si hablamos de premenopausia, es lo que está ocurriendo antes. Postmenopausia es lo que va a ocurrir después. Y si queremos englobar todo eso en un puro término, hablamos de climaterio. Ujú, ¿Ok? ya. A eso se refiere.
Es como todo lo que antecede y todo lo que está después de aquel momento que es la menopausia. Ujú, ujú. Bien. ¿Y qué importancia, por ejemplo, tiene la hormona en las personas como en este sentido? O sea, primero aclaremos algo, o sea, estamos hablando de un momento que ocurre en el ciclo evolutivo de la persona, que ni a ti ni a mí nos va a tocar vivir de esa magnitud porque no somos mujeres, somos varones, Ujú, ¿cierto? Por lo tanto, estamos hablando de algo que no vamos a vivir, ni hemos sentido, ni vamos a sentir nunca. ¿Ya? Eso, primera cosa. ¿Ya? Segundo, las hormonas, como son responsables de los caracteres sexuales secundarios y son responsables, por ejemplo, también en la mujer, ya que estamos hablando de ella, de su balance de calcio, es decir, lo que incorporo y lo que pierdo de calcio, son reguladoras. Las hormonas en general y también estas dos son reguladoras de cómo yo me relaciono con el entorno. ¿Ya? Eh, Se dice y está señalado así de que existen dos sistemas a través de los cuales nosotros nos podemos relacionar con el entorno, que es el sistema nervioso y el sistema endocrino. ¿Ya? ujú, Entonces las hormonas forman parte del sistema endocrino. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre lo mismo que ocurrió la primera vez que a la mujer le llegó su menstruación. Ese momento se reconoce como menarquia. ¿Ya? Cuando llega la menarquia, ¿ya? Es algo fisiológico, algo que sabemos que va a ocurrir en todas las personas, en todas las mujeres. ¿Ok? Por lo tanto, es un periodo de la vida en el cual la mujer va a dejar, entre comillas, de ser puber o adolescente, por decirlo de alguna forma, porque nos podamos comprender, y va a tener o a adquirir la capacidad de poder reproducirse. ¿Ok? Ese periodo de la vida de la mujer va a traer modificaciones, tanto en su aspecto físico como en su aspecto emocional, ¿ya? En cómo se siente, en cómo se desenvuelve, en cómo se desarrolla. Acá ocurre lo mismo, pero el proceso es inverso. Es decir, el ovario que estuvo produciendo hormonas ya alrededor de 30, 35 años, ¿ya? Va a llegar un momento en que esa producción de hormonas va a cesar. ujú, ¿Ya? Por lo tanto, el cuerpo también va a sufrir una serie de modificaciones, ahora esta vez asociadas a la falta de hormonas. ujú. ¿Ya? Y eso es lo que va a traer todas las consecuencias que hoy día algunas son verdad y otras son mito con respecto a cómo la mujer se siente en este periodo. Ujú, ujú. Sí, ¿y cuáles son como los síntomas o signos como principales de la menopausia? Primero hacer una diferencia en qué es un signo y qué es un síntoma. Ujú, ¿Ya? El signo básicamente, ¿ya? Es algo que tú puedes medir. ¿Ya? Y el síntoma es algo subjetivo, es algo que tú sientes. ujú, ¿Ya? Por lo tanto, si yo te hablo del pulso, de la temperatura, de la presión, ¿ya? Yo lo puedo medir. Por lo tanto, eso es un signo. ujú. Lo puedo ver, lo puedo objetivar. ¿Ya? En cambio, el síntoma, no. ¿Ya? El síntoma no lo puedo medir. Entonces, eh, para, eh, para poder clarificar un poco eso, uno tendría que decir que en el periodo, en el periodo perimenopáusico o climaterio, nos vamos a encontrar con síntomas más que con signos. Ujú, ¿Ya? Por eso yo te decía que uno de los signos, tal vez que afecta a todas las mujeres, cuan más o cuan menos, es la alteración del periodo menstrual. mm, ¿Ya? Y eso puede haber no está descrito exactamente qué es lo que va a pasar. ¿Ya? Es decir, puede pasar de todo. Podemos tener ciclos cortos, es decir, que la mujer menstrue 2 veces o 3 veces en un mes, o que la mujer deje de menstruar por un mes, por 2 meses, por 3 meses. ujú, ¿Vale? Podemos tener aumento del volumen menstrual, ¿ya? O disminución del volumen menstrual. O sea, no podríamos señalar, mira, esto son específicamente lo que te va a pasar en relación a las características de tu menstruación. mm, Pero sí van a haber cambios. Por eso es importante eh, eh, evaluar la salud física de forma integral en la mujer en este periodo. Porque estos cambios en la menstruación no podemos decir a ciencia cierta, es porque estamos en el periodo climaterio. ujú, No, pues hay que descartar que tengamos otra patología ginecológica que esté afectando o produciendo eso. ujú, ¿Ya? Otra de las cosas más comunes que ocurren
son los bochornos. Los bochornos que están descritos como trastornos vasomotores, que es esta sensación que describen las personas de un calor que asciende por tu cuerpo, ¿ya? Y que muchas veces te ahoga, ¿ya? Bueno, esto también es producido por falta de hormonas. Es una de las primeras señales que los niveles hormonales están disminuyendo. Y genera mucho malestar en las personas porque no se dan con la misma intensidad en todos o en todas, ¿ya? Hay personas que la sufren con mayor intensidad, hay personas que refieren no haber sentido nunca un bochorno, y hay otras personas que el bochorno les hace incompatible seguir con su vida cotidiana y que por lo tanto requiere tratamiento. ¿Okay? Entonces, el bochorno también es frecuente en que aparezca en este periodo de la vida. Lo otro dice relación con los trastornos genitourinarios, es decir, molestias para orinar, ¿ya? Resequedad vaginal, es decir, la resequedad vaginal se traduce en prurito, en picazón genital, ¿ya? Y obviamente en un malestar y en cierta dificultad para tener actividad sexual, ¿ya? Producto de la resequedad. Lo cual también, te insisto, debe ser evaluado. No podemos atribuir que esto es 100% atribuible a la menopausia. ¿Ya? Y también nos vamos a encontrar con que en una menor escala, diría yo, según lo que yo he apreciado, ¿ya? En mi universo de pacientes, es que podemos encontrarnos con una serie de mujeres que presentan, yo no lo llamaría trastorno, sino que presentan algún tipo de sintomatología asociada al área de la salud mental. Y es muy común, muy común, que nos encontremos con pacientes que presentan síntomas que se podrían asemejar o atribuir a trastornos depresivos, trastornos del ánimo, trastornos de ansiedad, qué sé yo. Cuando en realidad lo que estamos viendo, ¿ya? Son problemas de adaptación que tiene tu cuerpo o que tiene el cuerpo de la mujer a esta falta hormonal, ¿ya? Y que muchas veces son o sobrediagnosticados o mal diagnosticados, ¿no? Eso es. Ya. Y bueno, entonces, por ejemplo, cuando hay un aumento o una disminución en la frecuencia o en la cantidad de la menstruación, es como recomendable como consultar todo, O sea, siempre, siempre. porque ¿qué es lo que uno tiene que plantear siempre a la mujer cuando está en control? Porque en el periodo antes de la menopausia, las mujeres, nuestras pacientes, están en control, ya sea en control prenatal, ya sea en control ginecológico, ya sea en control por algún método de regulación de la fecundidad. O sea, uno siempre las tiene en control. Entonces, cada vez que uno controla a una paciente, lo primero que consulta es cómo está tu salud menstrual. Es decir, cada cuánto te llega tu menstruación, cuántos días dura, qué características tiene, etc. Esas características que cada mujer sabe cómo es su salud menstrual son las que cambian. Entonces, ahí no podemos nosotros dar un estándar de decir, mira, la menstruación ya no te va a durar X, sino que te va a durar un día. No, eso no es así. Esa salud menstrual que tenemos en forma previa va a cambiar. Y eso es bueno que la mujer sepa que es por el periodo perimenopáusico, ¿ya? Más que por la menopausia, porque por la menopausia ya no le va a llegar, ¿ya? Lo importante, y vuelvo a insistir, es que hay que descartar siempre que estemos frente a un problema de salud. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy grosero, un mioma uterino, que es como característico de la última etapa reproductiva de la mujer, que es un tumor benigno, ¿ya? Provoca sangrados menstruales anormales, ¿ya? Entonces es bueno descartar que estemos frente a algún proceso patológico para que la mujer esté tranquila. Ya. ¿Y por qué ocurren como los bochornos o los síntomas más comunes? Por la falta hormonal. Aquí no hay una patología de por medio. Por eso yo fui tajante en decir que esto es un proceso fisiológico, ¿ya? No hay una patología de por medio. La disminución de los niveles hormonales hace que las características de tu cuerpo, ¿ya?, cambien. Hace que tus percepciones cambien, hace que tengas problemas vasomotores en términos de que las arterias pueden haber fenómenos de vasodilatación, de vasoconstricción, ¿ya? Son solamente por déficit hormonal, no hay otra causa, ¿ya? Ya. Y el bochorno, por ejemplo, es en este sentido sería con
signo se podría como medir o es subjetivo el bochorno? O sea, cuando uno hace, cuando uno le da como, cuando uno le da como, en el afán como de darle puntaje a esto, se determinó, hay una escala que se llama la MRS, ¿ya? Hay una escala que es básicamente un instrumento que la mujer puede definir, en una escala de 0 a 4, puede definir en qué lugar se instala ella, ¿va? O sea, es muy simple, es auto, se lo aplican las propias pacientes. Entonces la paciente lee la pregunta y se va como calificando en qué lugar se ubica. Después uno le asigna un puntaje a eso y de acuerdo a eso, a lo que te arroja el puntaje, uno puede determinar si la persona necesitaría tal vez alguna terapia hormonal de reemplazo, ¿ya? Porque como te digo, o sea, hay personas pacientes de que no tienen bochorno, a otras que el bochorno hace que tú no puedas desarrollar tus actividades normales de tu vida diaria. ¿Y qué examen como que recomendarías para como un periodo, para cuando se está en este periodo? A ver, una de las cosas que ocurre en este momento de la vida es que aparecen riesgos, es decir, situaciones que amenazan tu salud, ¿ya? Y sobre esos riesgos hay que tener una actitud preventiva, ¿ok? Por ejemplo, si nosotros decimos, el cuerpo de la mujer va a dejar de producir hormonas, las hormonas en la mujer tienen un factor protector, ¿ya? Si uno compara el riesgo cardiovascular de un hombre y de una mujer a los 35 años, el hombre tiene más riesgo que la mujer. Y eso está generado básicamente porque las hormonas tienen un factor protector. Entonces, la mujer al perder este factor protector cardiovascular va a tener la misma posibilidad o le aumenta el riesgo de tener enfermedades cardiovasculares. ¿Cuáles son estas enfermedades cardiovasculares? Las más comunes: diabetes, hipertensión, dislipidemia, por nombrar algunas. Por lo tanto, hay que hacer una pesquisa precoz de esos riesgos, ¿ya? Entonces, la mujer debe tener sus exámenes al día, generalmente lo que dice relación con perfil lipídico, es decir, colesterol, triglicéridos, HDL, perfil lipídico, ¿ya? Para descartar que tenga algún riesgo. Segundo, hay que buscar señales de trastornos metabólicos, es decir, del síndrome metabólico. Presión arterial, ¿ya? Ya dijimos el perfil lipídico, circunferencia de cintura, ¿ya? Toda aquella mujer que tenga una circunferencia de cintura sobre 88 tiene un riesgo cardiovascular, ¿ya? El índice de masa corporal, es decir, el peso dividido por la talla al cuadrado. Todo valor sobre 30 o igual a 30 es obesidad. Eso también presume un riesgo sobre la salud cardiovascular. El tener hábitos de vida que son insanos, por ejemplo, el fumar, el tener una vida sedentaria, el alimentarse de forma inadecuada, eso va a traer también problemas que van a impactar sobre tu salud, ¿vale? Entonces hay que eliminar todo aquel factor de riesgo cardiovascular en esta mujer que perdió su factor protector, que es la hormona. ¿Okay? Otro riesgo está asociado a los cánceres, ¿ya? Hay algunas características que hacen que la mujer tenga como más riesgo de cáncer de mama y de cáncer cervicuterino. Por lo tanto, esta mujer en este periodo, al igual que en los otros periodos de su vida, debe cada 2 años una mamografía, cada 2 años, a lo máximo. Lo ideal es cada 1 año, pero a lo máximo, ¿ya? Y su Papa Nicolau o la detección del virus papiloma, ¿ya? Según la normativa vigente. Es decir, o todos los años, o cada 2, o cada 5, de acuerdo a cómo sea, haga con usted el informe de ese examen, ¿ya? Aumenta el riesgo de cáncer de endometrio también, ¿ya? Por lo tanto, aprovecho de pasar el dato. Cualquier sangrado que ocurra después de la menopausia, es decir, después que se confirme el diagnóstico de menopausia, ese sangrado debe ser estudiado, ¿ya? Porque podría ser señal de algo más complejo. Por lo tanto, toda mujer debería realizar una ecografía transvaginal a lo menos una vez al año en este periodo, ¿ya? Esas son, en general,
mi recomendación. Ahora, no está de más señalar de que uno de los riesgos más importantes dice relación con la salud ósea, Ujú. ¿ya? Al perder las hormonas son importantes en la salud ósea del ser humano y sobre todo de la mujer, en términos de que son intermediarias para la captación del calcio. Entonces, al perder este intermediario, la mujer pierde más calcio que el que deposita, ¿ya? Entonces, es importante también hacer estudios y exámenes con respecto a cómo está este balance para ver si tenemos mayor o menor riesgo de osteoporosis, Ujú. ¿ya? La osteoporosis acarrea riesgos de fracturas, ¿ya? Y una mujer o un ser humano, un hombre, mujer, quien sea, con una fractura en periodos tardíos de la vida, va a ir perdiendo sus capacidades vitales de forma progresiva. Ujú. Ujú. Y en el sentido, por ejemplo, cuando hablamos de circunferencia, del índice de masa corporal y todo eso, ¿como qué impacto tiene como la alimentación al ejercicio físico como en esa etapa? Absolutamente. O sea, hoy día no pareciera ser majadero cuando uno habla de estas cosas, pero hoy día está demostrado, por ejemplo, de que ya, mira, hablemos de lo siguiente. Hoy día la primera causa de muerte en Chile es el cáncer, ¿ya? Ujú. Hace un par de años atrás eran las enfermedades cardiovasculares, ¿ya? ¿Qué comparten en común el cáncer y las enfermedades cardiovasculares? Que todas tienen como factores de riesgo la mala alimentación y los estilos de vida insanos, ¿ya? O sea, hoy día nadie puede decir que el tipo de alimentación no impacta en la salud de las personas. Impacta, independiente del ciclo de la vida que estés viviendo. Ya sea infancia, juventud, adolescencia, adultez, adulto mayor, da lo mismo. Impacta tu calidad de vida, ¿ya? El cómo tú te hayas cuidado durante tu adolescencia, durante tu etapa adulta, va a dar que hablar, va a impactar en tu adultez mayor, ¿ya? Y el cómo te hayas cuidado significa si has tenido una vida sedentaria, si has tenido una malnutrición por exceso, eso te va a traer dificultades en tu adultez mayor, ¿ya? Ujú. Y, te insisto, todas las enfermedades cardiovasculares, hoy día la diabetes, que es la epidemia que viene más para adelante, ¿ya? Y que ya yo creo usted instalada, la diabetes es hoy día causa principal de ella, son los malos hábitos, Ujú. ¿ya? Los malos hábitos alimenticios y la falta de actividad física, Ujú. ¿ya? Así que si hay alguna recomendación que hacer, es justamente dejar los malos hábitos, Ujú. ¿ya? O sea, podemos conversar después si quieres o en otra oportunidad con respecto a los hábitos inadecuados. Antes se les llamaba factores de riesgo, Ujú. ¿ya? Hoy día se habla de hábitos inadecuados, ¿ya? Y dejar de ser sedentario, Ujú. ¿ya? O sea, el sedentarismo hoy día, si bien ha tenido un avance en los últimos años en nuestro país, en Chile, pero no deja de ser uno de los principales factores de riesgo en el bienestar de las personas. Ujú. Y a nivel así como emocional o psicológico, ¿qué impacto tiene como esta etapa en la vida de las mujeres? Eh, Vuelvo a llevarte a la etapa previa. O sea, mm, supongamos que tenemos una mujer que está en su periodo de pubertad, es decir, una mujer que empieza a sentir cambios en su cuerpo, ¿ya? Es decir, empieza a desarrollarse, ¿ya?, sus características sexuales secundarias, ¿ya? En la producción de hormonas, ¿ya?, también afecta el cómo tú te relacionas, tus emociones, tus sensaciones, ¿ya? Ujú. Es decir, hay cambios emocionales, hay cambios de ánimo, Ujú. ¿ya? Piensa tú que una de las cosas que nos diferencia entre los hombres y las mujeres es que eh, las mujeres nunca tienen, y al igual que nosotros, pero mucho más marcado, nunca tienen un día igual a otro, desde el punto de vista hormonal, Ujú. ¿ya? Entonces las hormonas, sí o sí, ¿ya?, tienen una relación en el cómo tú te sientes, en el cómo sientes, en el cómo te relacionas, Mm. ¿ya?, en los afectos, en las emociones, ¿ya? Eso está involucrado. Imagínate que todo el sistema hormonal está comandado a nivel de hipotálamo. Y ahí cerquita, tú mejor que nadie tienes que saber esto, cerquita del hipotálamo está el tálamo, todo lo demás que tiene que ver con
este sistema límbico que nos asocia con las emociones. Entonces, estamos muy conectados con eso. Entonces, cuando ocurre este periodo, este proceso de ir disminuyendo la cantidad de hormonas, lo que va ocurriendo es que también se van afectando este tipo de sensaciones, este tipo de emociones, en cómo nos relacionamos, en cómo nos sentimos. Por eso te hablaba hace un rato de que es muy común y muy fácil caer en un error diagnóstico de asociar este periodo de la vida a un problema de salud mental. Sí. ¿Ya? Por eso es importante que la mujer en este periodo de la vida, también en los otros, pero quizás en este mucho más, sea atendida por un equipo multidisciplinario. Y no mirar este proceso solamente como un proceso biológico. ¿Ya? Sí. ¿Vale? Porque este proceso, a diferencia del anterior, este proceso lo vas a vivir como con tu familia. Es decir, con tu pareja, con tus hijos, va a haber más personas involucradas. En el otro proceso, que fue la menarquia, tú estabas en un periodo de la vida en el cual tú estabas a cargo de tus adultos responsables. Acá no. ¿Ya? Sí. Pues por eso que muchas mujeres dicen es que tienen la sensación de haber dejado de ser funcionales. ¿Ya? Y eso es lo que les genera algún tipo de sintomatología medio extraña o sintomatología medio empiezan como a somatizar. La gente lo dice, cumplí 45, cumplí 50, me vinieron todos los achaques. Hay que indagar en eso, no hay que dejarlo pasar. ¿No? Y en base como a la experiencia que tú has tenido como de todos las pacientes que están como cruzando por esa etapa y todo, ¿qué es como lo que tiene como un mayor como impacto, por decirlo así, en la etapa de vida de esas personas, como en este periodo? Según lo que ellas dicen, no sé, ¿cuál es como lo que más afecta? Mira, yo te voy a decir que lo que más afecta a la mujer en este periodo de la vida es la falta del apoyo de la familia. ¿Ya? O sea, hay un término que yo diría el 80% tal vez más de las mujeres que consultan por esto y que llegan a la consulta, plantean que nadie las entiende, que nadie las comprende, ¿ya? ¿Vale? Y que creen que están, un término muy nuestro, están alaraqueando, por decirlo de alguna manera, ¿ya? O hay histeria, qué sé yo. O sea, ese es hoy día el principal, entre comillas, problema que refieren al paciente. O sea, sí, la paciente dice, tengo bochorno, tengo dificultad en tener relaciones, ya no tengo ganas, un montón de cosas que están asociadas más que nada a lo biológico, te insisto en eso. ¿Ya? Pero, al final, cuando ya entramos en un conversatorio, en una cosa ya más, por decirlo de alguna forma, ya más íntima, el factor común de todas las pacientes, de su gran mayoría, es que sienten que no tienen apoyo. ¿Y apoyo de quién fundamentalmente? De sus parejas. ¿Vale? De sus parejas en términos de no comprender el periodo de la vida por el que estás pasando. ¿Ya? Sí. ¿Vale? Y así como para finalizar, como qué recomendaciones como que daríais como para las personas que están cursando ya la menopausia, como cuáles serían como algunos consejos, no sé, O sea, que se puedan dar. a ver, el consejo principal acá es hacer lo siguiente. La menopausia en Chile, más o menos en promedio, la vamos a encontrar en los 48 años, por ahí. ¿Ya? Eso no significa que es promedio. ¿Ya? Puede adelantarse 2 o 3 años y puede postergarse 2 o 3 años. Pero quizás lo más importante es mantener los controles de salud. ¿Ya? En nuestro país, en Chile, existe una garantía. ¿Ya? Una garantía que significa que es un derecho, que es el examen de salud preventivo. ¿Ya? Tanto para quienes están en FONASA o en ISAPRE, en cualquiera de las dos aseguradoras. Este examen, tal como su nombre lo dice, examen de salud preventivo. Y en el caso de la mujer, va a garantizar algunos exámenes de perfil lipídico, por ejemplo, que te dije que era importante. Va a garantizar mamografía, va a garantizar examen de Papa Nicolau o de HPV, ¿ya? Y por lo tanto va a permitir que tú tengas tus controles al día.
Entonces, en conjunto con el equipo de salud que te está atendiendo, vamos a llegar a la edad en la cual vamos a hacer como una pesquisa precoz de los síntomas de menopausia o de climaterio. ¿Ya? ¿Qué es lo que debería hacer el equipo de salud? No trabajar solamente, insisto, no trabajar solamente con el tema o factor hormonal, sino que se debería trabajar también y tratando de impactar en las alteraciones metabólicas que puede tener esa mujer. Es decir, si estoy frente a una mujer que es obesa, si estoy frente a una mujer que es sedentaria, si estoy frente a una mujer que ya es diabética o que es hipertensa, ¿ya? O que tiene una patología instalada, mi rol cambia. Por lo tanto, lo importante acá es que la mujer comprenda que no puede enfrentar este periodo sola. ¿Ya? ¿Vale? Ahora, el mismo programa que actualmente en Chile no se ejecuta de la forma en que está normado, por un tema que desconozco en realidad, pero el mismo programa establece actividades de incorporación de la familia. Es decir, acá es importante el núcleo familiar. ¿Ya? Así como nosotros les explicamos a los papás y vamos al colegio a explicarle a los papás que los niños ya están en periodo puberal y que van a tener cambios de ánimo, que van a tener cambios físicos y que se van a poner más rebeldes, y tratamos de explicar para que actúen como contención, ¿ya? Acá mi pregunta es ¿por qué no hacemos lo mismo? Claro. O sea, deberíamos hacer lo mismo con este grupo que rodea, con este núcleo familiar, para que comprendan el periodo que está pasando o por el que está viviendo la esposa, la mamá, la hija, qué sé yo, para que sean contención en su grupo familiar de lo que está viviendo. ¿Ya? Y eso seguramente va a hacer esto más llevadero. Pero insisto, o sea, aquí ninguna mujer debería vivir este periodo sola. ¿Y por qué? Porque hay mucho mito alrededor de esto. ¿Ya? Hay mucho mito que va a depender de las características culturales, del nivel socioeconómico, etc. Pero lo concreto es que hay mucho mito. Por ejemplo, está el mito de que la mujer pierde funcionalidad sexual, que pierde apetito sexual, ¿ya? Que se va a volver loca, que le va a dar un infarto, que etcétera, etcétera, ¿ya? Que te disminuye el tamaño del cerebro. Esos son puros mitos. ¿Ya? Esos, insisto, son puros mitos. Entonces, por eso es importante que la mujer esté bajo control en su centro de salud. Eso. Entonces, como consejo sería también como el apoyo como del núcleo familiar o de la gente que la rodea, que la contenga, que esté ahí, y también como los controles y eso. Sí, pero yo te vuelvo a insistir de que el núcleo familiar tiene que ser intervenido también. Para como que tenga un poco más de formación o conciencia de lo Que tenga información de lo que está sucediendo, ¿ya? Que tenga información adecuada de lo que está sucediendo, ¿ya? Es decir, traspasar las herramientas. Mira, hay un concepto que es súper simple que se llama promoción de la salud. Y la promoción de la salud lo que busca es que la persona se mantenga sana. Ese es su objetivo, que la persona se mantenga sana. Y para mantener a una persona sana, uno lo que tiene que hacer es traspasar información, es decir, traspasar herramientas para que tú te mantengas sano. O sea, si yo te digo a ti, mira Diego, lo que tú tienes que hacer para disminuir el riesgo de tener un cáncer es comer sano, hacer actividad física, moverte todos los días, ¿ya? Y te explico por qué, ¿cierto? Te doy una instrucción y te entrego herramientas para eso, ¿ya? Yo estoy fomentando en ti el autocuidado, ¿cierto? Es decir, después viene la otra etapa que es el que tú tengas que tomar la decisión de hacer eso, de ponerte en acción, ¿de acuerdo? Eso ya depende de ti, pero ya hice yo la promoción. Acá ocurre lo mismo. Si yo tengo una familia en la cual tengo, por decirlo de alguna forma bien grotesca, el núcleo de la familia, que es la mamá, la esposa, está pasando por un momento complejo que es la menopausia, ¿ya? Lo que yo debería hacer es, a lo menos, citar o visitar o tener una entrevista con su grupo familiar y explicarle a este grupo familiar lo que está sucediendo, ¿ya? Con esta mujer, que es parte de su familia, que no es un extraño. Sí. ¿Ya? Para que así el grupo familiar pueda comprender, ¿ya? Que la mamá, que la esposa, que la tía no va a estar del mismo ánimo todos los días por un tiempo, ¿ya? No va a tener las mismas ganas de reír todos los días por un tiempo, ¿ya?
y que va a tener tal vez algunas complicaciones que van a necesitar algún soporte farmacológico, por decirlo de alguna forma. Eso es la importancia del grupo familiar. Mm. Sí. Bueno, y vamos a finalizar como este podcast, lo dejamos como invitados también a que hagan preguntas, si tienen como para hacer una segunda parte, si les quedó algo que quieran saber, conocer, preguntar, se puede también tratar así como hacer un segundo episodio resolviendo dudas, todo eso. Y algunas palabras como para finalizar, algo que mencionar, comentar. No, solamente decirle chao a los mitos con respecto a este periodo de la vida que es la menopausia. Creo que hay mucho que conversar al respecto. Y no solo de menopausia, o sea, si nosotros analizamos cada ciclo de la vida tiene su impacto, ¿ya? Hoy día, tal como te decía hace un rato, o sea, el tema de las enfermedades cardiovasculares, el tema del cáncer, o sea, sería interesante tal vez poder entregar algún tipo de información con respecto a los factores de riesgo, ¿ya? Hoy día te dejo el dato, Diego, los niveles de obesidad que hay en nuestro país son destacables, o sea, estamos a nivel tercero en el mundo, Estados Unidos, México y Chile, o sea, si desarmamos la obesidad en los niños, vemos hoy día cómo en nuestro país la comida chatarra se ha transformado en una forma de premiar, ¿ya? Es decir, yo te premio con un paquete de papas fritas, te premio con alguna comida en algún patio de comida de algún mall, y eso es como, es como abrir la puerta para que después tengamos una serie de complicaciones de salud que van a afectar nuestra calidad de vida, ¿ya? Así que yo quedo a tu disposición. Cuando quieras, pues nos juntamos otra vez, ¿ya? Tomamos un café y conversamos por algún tema que a ti te interese. Sí, sí. En eso quedan pendientes como siguientes podcasts en los que podemos comentar diversos temas en realidad, pues de lo que sea. Vale. Sí. Me gusta la idea igual de hacer uno como de alimentación y todo eso, porque también impacta mucho como en la salud mental y todo. Entonces ahí quizás se puede hacer como más conversación, porque también puedo aportar desde mi lado como mucho sobre eso. Obvio. Entonces podríamos hacer como quizás el siguiente como en relación a ese tema. Pero igual los dejamos invitados a hacer preguntas sobre este tema que hablamos específicamente ahora, por si surgen dudas y podría salir algún segundo episodio sobre esta temática. Y los dejamos invitados a ver un siguiente podcast. Bye. Chao.